nada, vamos a seguir. Os presento a Katy Gómez, una veterinaria y excelentísima fotógrafa, compañera también de viajes por tierras africanas, y nos va a hablar de otra de las experiencias inolvidables como es la transhumancia. Así que, bueno, os dejo, no desvelo nada, que os cuente Katy y os dejo con ella. Gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por acompañarme en este viaje de transhumancia que vamos a hacer. Para mí es un honor estar en Naturfil y desde luego pues muy agradecida a la organización por invitarme y también pues por ofrecer un altavoz y una ventana, un espacio de visibilidad a lo que es la transhumancia. Yo creo que aunque muchos de nosotros no hayamos caminado al lado de un rebaño transhumante por las vías pecuarias, sí que es verdad que la mayoría de nosotros intuimos que existen otras formas mucho más ecosostenibles y desde luego modelos más respetuosos de relación con la naturaleza. Mirad, está aquí en este foro de Naturfil hablando de transhumancia y me gustaría dedicarle unas palabras de recuerdo a Jesús Garzón, que como sabéis, bueno, pues ha sido una persona que ha sido inspiración para todos los que de alguna manera seguimos su estela. A veces el destino se confabula a tu favor y te permite conocer personas fascinantes, con quienes la conexión surge de forma natural y espontánea. Conocí a Jesús entre caminos transhumantes, rodeados de ovejas y paisajes interminables, donde su huella quedó para siempre grabada. Fuiste caminante de la naturaleza, guardián de sus secretos, un defensor incansable de la vida que se mueve al ritmo de las estaciones. Nuestra conexión fue breve pero intensa, tejida entre conversaciones apasionadas, instantes capturados en fotografías y el profundo convencimiento de los inestimables valores de la transhumancia. Compartimos el amor por la naturaleza, la magia de inmortalizar en imágenes la esencia de esos caminos que los rebaños dibujan en su eterno viaje y el convencimiento de que la biodiversidad es clave para la salud del planeta. Hoy, el eco de tu voz aún resuena en los caminos, en el pausado andar de los rebaños y en la brisa que acaricia las montañas. Aunque el tiempo no fue esquivo, sé que sigues presente en cada horizonte donde la naturaleza se impone con su indómita belleza. Tu legado siempre sigue avanzando por las cañadas reales. Como bien decía ayer Joaquín Araujo, la transhumancia nunca olvidará a Jesús Garzón. Y bueno, pasamos ya a la presentación que hoy nos ocupa. Bueno, yo tengo el privilegio de ser de Úbeda, una ciudad patrimonio de la humanidad, que vino en la cuna del Renacimiento español. Está enclavada a los pies del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, que es precisamente el destino nacional que es protagonista de esta 8ª edición de Naturfil. Úbeda es una ciudad reliquia que mira al valle del Guadalquivir encaramada en su cerro, pero además, como sabéis, estamos rodeados, y de hecho aquí en Naturfil hay un stand, estamos rodeados de un mar de olivos donde se producen algunos de los mejores aceites del mundo, pero no solamente tenemos olivares, también tenemos zonas de montaña maravillosas como ese Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas con paisajes sorprendentes y además, créanme, tenemos una fauna y una diversidad faunística totalmente apabullante. Creo que al final seguimos siendo uno de los rincones donde todavía el latido y la esencia de la autenticidad la podemos ver en cada uno de esos rincones. Bueno, como me ha presentado Carlos, yo soy veterinaria de profesión y fotógrafa por pasión. Trabajo como funcionaria de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en temas relacionados con la seguridad alimentaria y desde luego la fotografía y la veterinaria forman un tándem muy bien avenido en mi vida. Parafraseando a un fotógrafo amigo mío, Julián Ochoa, yo siempre digo que la veterinaria me da de comer y la fotografía me da de vivir. Y a veces mi mundo fotográfico y mi mundo veterinario se juntan en proyectos tan especiales y particulares para mí como es este de la transhumancia del que les voy a hablar. Mi interés
pues los valores de la transhumancia nacen de mi condición de veterinaria, pero desde luego encuentran en la fotografía la mejor herramienta y el mejor medio para narrar sensaciones que de alguna manera puedan llevar al espectador hacia un conocimiento un poco más profundo de este tipo de actividad y también que me permita ser una base donde podamos reflexionar, pero también podamos tener un debate al respecto. Susana antes ha utilizado una frase diferente. Yo utilizo la frase de Jacques Cousteau, ¿no?, que dice que el ser humano solo protege lo que ama y solo ama lo que conoce. Por eso, el objetivo de esta charla será precisamente darle a conocer un poco más de la transhumancia y, sobre todo, me gustaría, intentaría saber explicarles por qué la transhumancia es el sistema de producción de alimentos más ecosostenible y más inteligente desde el punto de vista medioambiental. Antes de entrar en materia, a mí me gustaría dar unas pequeñas pinceladas de lo que significa todavía la transhumancia para muchas culturas transhumantes en el mundo, a nivel mundial, ¿no? Desde el Neolítico, hierba, animales rumiantes y pastores han conformado un trío vital para mantener la vida en los lugares más desafiantes y más extremos de la Tierra, donde la agricultura no es posible. Además, según la ONU, hay casi 500 millones de personas en todo el mundo que viven gracias a la cultura transhumante, a la ganadería transhumante. Y además viven en las zonas donde son las más desfavorecidas y extremas, zonas de desierto, zonas de alta montaña, zonas de suelos pobres. Y además cerca de 1.000 millones de rumiantes, fijaros qué cantidad, ¿no?, entre vacas, ovejas, cabras, ñues, renos, camellos. Esa cantidad tan enorme pues son conducidos por pastores transhumantes en busca de dos elementos básicos. Y aquí está un poco la clave de lo que es la transhumancia. Esos dos elementos básicos son el agua y el pasto, la hierba. De esta manera, los ganaderos transhumantes van con sus rebaños siguiendo lo que es el ciclo estacional del crecimiento de la hierba, imitando de alguna manera pues esos movimientos que también tienen los herbívoros silvestres. Yo les presento aquí un mapa que ha sido publicado hace muy poco tiempo por la FAO, y fijaros que en ese mapa vais a ver que el 54% de la superficie de la Tierra es superficie de pasto, es decir, es una superficie de la Tierra que no sirve para la agricultura industrial, y que la mayoría de las personas que viven en esa franja del 54% de la superficie de la Tierra viven de las culturas transhumantes, viven de la transhumancia para poder convertir esos recursos que muchas veces son escasos, no continuos, en una fuente de alimento y medios de vida viable. Fijaros qué maravilla, 54% de la superficie de la Tierra. Ahí que tendríamos, pues tendríamos toda la zona del Sahara africano, toda la zona de las estepas centroasiáticas, la zona de praderas del oeste americano, las zonas de pastos altos del Himalaya, las zonas del Tíbet. Todas esas zonas solamente son posibles que vivan sociedades y pueblos que son capaces de utilizar a sus animales en régimen transhumante para poder sobrevivir. De ahí que la transhumancia no sea una manera anticuada ni ineficiente de producción ganadera, sino todo lo contrario. Como veis, es la única estrategia para producir alimentos en más de la mitad del mundo actualmente. Y además que, como habéis visto, son las zonas más extremas y más inhóspitas del planeta. Bien, aunque esto no es un foro técnico, sí me gustaría comentar una pincelada de por qué son tan ecosostenibles nuestros rumiantes transhumantes. Fijaros, los rumiantes son prácticamente los únicos animales que son capaces de consumir un sustrato herbáceo y transformarlo en alimento. Y eso lo hacen gracias a un ciclo evolutivo maravilloso que fue el transformar su estómago múltiple en una especie de cámara de fermentación, de manera que ellos son capaces de digerir tallos secos, hierba, maleza, rastrojos, todo lo que tenemos en el medio ambiente que teóricamente no podría ser consumido, pues esa materia, esa biomasa vegetal, ellos son capaces a través de su rumen de transformarlo en productos de elevada
elevado valor nutritivo, imaginaros, carne, leche, pero también de productos valiosos. No olvidemos el valor de la lana o el valor del cuero de los animales. De ahí viene esa ecosostenibilidad. Fijaros, aquí os presento un rebaño de cabras y ovejas y cabras pasminas. Esto está en la parte de las montañas del Altai, en Mongolia. Fijaros de dónde se están alimentando los animales. Estamos hablando de un suelo pedregoso que apenas tiene una frizna de lo que es hierba, y cómo es posible que esos animales puedan sobrevivir en esas latitudes y además ser productivos. Este es el gran milagro ecosostenible que tienen los rumiantes y particularmente los pequeños rumiantes. Bien, pues como os decía, estos rumiantes son muy ecosostenibles porque además transforman, no compiten con nosotros por los alimentos. Nosotros no podemos alimentarnos ni de esparto, ni de hierba, ni de maleza, ni de rastrojos, pero ellos sí. Ellos consumen ese tipo de producto de biomasa vegetal, pues que nos sobra, que se pisa o que se quema, para transformarlo, como hemos visto, en productos y en alimentos de alta calidad. Por eso, como decíamos al principio de esta charla, yo quería explicarles por qué la ganadería transhumante es el sistema de producción ganadero más ecosostenible y más inteligente desde el punto de vista medioambiental. Porque además, yo quería que comentáramos pues, este informe que ha publicado la FAO en 2024 sobre la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, donde señalan que 730 millones de personas están subalimentadas. Eso significa que pasan hambre. Y si pasan hambre, pues un problema a nivel mundial. Pero además, si a eso le unimos que actualmente somos más de 8.000 millones de personas en el mundo, que para el año 2050 seremos alrededor de 9.500 millones, cabe preguntarnos cómo es posible que podamos alimentar a una población en crecimiento exponencial y además una población que va a estar prácticamente concentrada en las ciudades. Por tanto, de ahí viene la necesidad imperiosa de conservar este tipo de culturas transhumantes que alimentan a una parte muy importante del mundo, pero también porque si estas culturas transhumantes no existieran, el 54% de la superficie de la Tierra quedaría sin utilizar. Eso es algo para reflexionar. Bien, pero además tal es la importancia, la vulnerabilidad y el valor estratégico de estas culturas transhumantes que la ONU ha declarado el año 2026, el próximo año, como el año internacional de los pastores y los pastizales, precisamente para que el mundo sepa la necesidad imperiosa de conservar estas culturas transhumantes, las culturas pastoralistas, y de alguna manera por su valor estratégico tanto en su relación con el medio ambiente como en su relación con los animales. Por tanto, tenemos, por una parte, como digo, la ONU acordándose de las culturas pastoralistas, pero es que además saben que en el año 2023, precisamente por el valor social, el valor cultural, el valor económico, la UNESCO ha declarado la transhumancia Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Por tanto, tenemos dos figuras de dos organismos de primer orden que están hablando de la importancia absoluta que tenemos de conservar esas culturas transhumantes. Pues bien, esta introducción me sirve para enmarcar el marco de lo que es esta presentación de transhumancia. Fijaros, históricamente en España la transhumancia ha tenido una relevancia histórica importantísima. Yo creo que ha vertebrado incluso nuestra economía. Llegaron a transhumar por nuestras vías pecuarias hasta cerca de 4 millones de cabezas de ganado. Es una barbaridad. Y luego, a partir del siglo XVIII, lentamente ha ido decreciendo el número de animales que hacía transhumancia hasta que prácticamente a finales de los años 60 del siglo pasado, pues la caída ha sido exponencial y prácticamente hoy los ganaderos que realizan transhumancia es prácticamente vestigial, ¿no? Aquí os presento un mapa de España donde se ve dónde están las cañadas reales, ¿no? Y vemos que toda España, toda ella, de norte a sur, de este a oeste, está llena de vías pecuarias, cañadas, cordeles, veredas, etcétera, que vertebran el territorio nacional. Pues bien, por azares del destino, la provincia de Jaén es uno de los últimos reductos
Creo que nos hemos quedado sin luz, ¿o qué? ¿Sí? Bueno, ¿se me oye o...? Bueno, yo sigo. ¿Me oyen bien? Sí, venga, pues seguimos. Pues bien, bueno, pero es que no tenemos imágenes. Entonces no podemos seguir. Sin imágenes no seguimos. Podemos seguir con la palabra, pero las imágenes son completamente imprescindibles. Entre otras cosas, porque esta es, digamos, una conferencia donde se apoya el mensaje a base de fotografía. Yo creo que la fotografía en ese sentido es un lenguaje que te ayuda a transmitir sensaciones, emociones, y más que la palabra, yo creo que es algo que tiene matices más finos y matices mejores para precisamente eso, para hablar de lo que son sensaciones y de transmitir el por qué la transhumancia es absolutamente relevante. Bueno, no, estábamos aquí. Bueno, por azares de destino, como les decía, la provincia de Jaén resulta que es uno de los últimos reductos, donde la transhumancia aún está viva, aunque desgraciadamente con la sensación de ser testigo de la decadencia de una forma de vida milenaria. A lo largo de 18 transhumancias he vivido con los pastores transhumantes de la sierra de Cazorla, Segura y Las Villas esta forma de vida, la magia, pero también la dureza, como les digo, de esta forma de vida. Ellos me han enseñado muchas cosas que no están en los libros, está en lo que se llama la cultura pastoril. Bueno, como os decía, yo he vivido con ellos pues 18 transhumancias. Ellos me han enseñado muchas cosas que no están en los libros, están en la cultura pastoril, que yo creo que es ese conjunto de conocimiento, ese legado que han ido atesorando, pues esas culturas que han cuidado la tierra que hoy pisamos, y que además hay una cosa especialmente complicada, y es que solamente una generación, porque estos no son, digamos, conocimientos escritos, son conocimientos empíricos, de esas cosas que se van transmitiendo de generación en generación, que conforman ese legado, pero que al final, si no con una sola generación que se perdiera y se interrumpiera ese paso de conocimiento, perderíamos unos conocimientos valiosísimos, sobre todo en momentos como los que estamos actualmente, donde vemos a nivel de naturaleza los grandes retos que tenemos. Bueno, como comento, este largo tiempo en relación con los pastores transhumantes me ha servido pues para vencer los recelos iniciales, ¿no? Imaginaros, llega una veterinaria desconocida con pastores transhumantes, bueno, pues ahí hay siempre una cuestión de recelo que con el paso del tiempo, con el paso de los años y los kilómetros recorridos a lo largo de las vías pecuarias, pues se transforma en amistad y se transforma también en convertirme en una más del equipo. Eso para mi trabajo fotográfico ha sido esencial porque me ha permitido de alguna manera llegar un poco más al corazón de la historia que quería contar. Yo creo que para realizar un trabajo sobre transhumancia hay que dedicarle una cantidad generosa de tiempo a esos proyectos, hay que tener implicación emocional y sobre todo hay también que tener un cierto compromiso con lo que estar fotografiando. ¿Que ya estamos otra vez con la Margarita? ¿No? ¿Sí? Bueno, vamos otra vez a ver si tenemos suerte. Dicen que a la tercera va la vencida. Pues venga. Bueno, en realidad, como decía, lo que pretende este trabajo fotográfico mezclado también con mi condición de veterinaria era entrar por la parte de las imágenes para llegar al corazón de las personas que lo ven. Y además personas que no tienen por qué ser del ámbito ganadero, ellas ya lo saben, sino que lo que buscamos es otros públicos, donde la transhumancia de alguna manera se muestre como es y todos los beneficios enormes medioambientales, sociales y culturales que tiene esta actividad ganadera, que además yo creo que es una actividad que debemos de proteger para futuras generaciones. Mirad, la transhumancia en realidad es el movimiento estacional del ganado, como hemos visto cuando hablábamos de las culturas transhumantes de otros sitios del mundo, pues en mi zona esa transhumancia es un movimiento estacional que va buscando la primavera eterna, es decir, los ganaderos mueven su ganado para buscar agua y para buscar pasto.
Y de esta manera creemos que es la mejor adaptación que existe a la ganadería en este régimen que nosotros tenemos climatológico, que como sabéis, pues siempre está mediatizado por ese calor, esa sequía estival. En la zona de donde yo vengo, pues cuando hay 2 movimientos de transhumancia al año, ¿vale? La transhumancia de otoño, que es cuando a nivel de las montañas empieza a surgir la nieve, empieza a hacer frío, como estos animales se crían en libertad, es el momento de que los pastores los pongan en marcha y a través de las vías pecuarias los bajan desde la zona alta hacia las zonas bajas, que en mi caso son las dehesas de Sierra Morena, ¿vale? Aquí estarán todo el invierno, aquí encontrarán pastos verdes, aquí encontrarán agua y temperaturas más benignas, donde pasar, como digo, todo este invierno. Luego hay un segundo ciclo de transhumancia, un segundo viaje de vuelta, por eso este ir y venir entre veredas, un segundo viaje de vuelta que normalmente en mi zona se realiza a último de marzo, cuando último o mediados, depende de cómo venga el clima, cuando ya el pasto empieza a secarse, empezamos a tener problemas de agua, es la llamada biológica que pone de nuevo en marcha al ganado para que a través de las vías pecuarias regrese nuevamente a la zona de la montaña, a la zona de la Sierra de Segura, Cazorla y Las Vidas, donde allí en verano ya van a encontrar otra vez esos pastos de verano, pastos verdes, temperaturas mucho más agradables que en las zonas de la dehesa, que en ese momento están ardiendo de calor y no os digo nada con los años, estos veranos últimos que hemos pasado, y aquí volverán nuevamente a pastar. Veis que es un movimiento cíclico anual que siempre se está repitiendo. Esos 2 ciclos, 6 meses están en las montañas, 6 meses bajan a la zona de los valles, a la zona de las dehesas y demás. No sé si volver a poner o se nos va. No lo sé. Lo ponemos otra vez a ver si tenemos suerte. Venga, vamos allá. De esa ecosostenibilidad, ¿no? Ahí tenemos los animales comiendo una fibra tan dura y tan sumamente increíble como el esparto y que sean capaces de alimentarse y de mantenerse en la producción, comiendo lo que nos sobra, lo que se pisa o lo que en el peor de los casos, como vamos a ver ahora, puede ser pasto de incendio. Bien, pues este movimiento que estábamos hablando de ida y vuelta, pues como os podéis imaginar, es bastante incompatible con los estándares de bienestar y de vida actual, ¿no? Esta es una de las causas por las cuales estamos perdiendo pastores trashumantes, estamos perdiendo gente en el campo, ¿no? Veis que durante 6 meses los pastores están en su casa, pero durante 6 meses tienen que seguir su rebaño, dejar sus amigos, dejar su familia, irse detrás de su ganado, donde ese ganado podemos darle alimento, hierba y agua. Bueno, la ganadería transhumante proporciona una cantidad de bienes y servicios a nivel social, medioambiental, ecológico y económico incalculable. El problema que tiene estas cosas incalculables es que no están cuantificadas en euros, con lo cual los gobiernos no saben ni siquiera lo que perdemos cuando estamos perdiendo un pastor transhumante. No lo saben porque no está cuantificado. Creemos que, pero no está en las cuentas del Estado. No son euros contantes y sonantes. Y lo más triste es que a medida que va desapareciendo este tipo de actividad ganadera, nos damos cuenta de que volvemos a tener fantásticos y maravillosos beneficios, sobre todo medioambientales. Vamos a ver algunos de ellos, ¿no? Los ganados transhumantes ayudan a la prevención contra incendios. ¿Por qué? Porque están aprovechando, como habéis visto moviendo el ganado, están aprovechando biomasa vegetal, están limpiando las zonas de los cortafuegos, ¿vale? Y, desde luego, ni qué deciros la tragedia medioambiental y social que todos los veranos estamos teniendo. Más de la mitad de España arde por los 4 costados. Eso es así, y eso es una tragedia, pero no solamente medioambiental, también social. Cuando dejen de vernos las imágenes en televisión, a la mayoría se nos olvidarán, pero los que viven en el territorio, un territorio que ha quedado prácticamente inservible, pues imaginaros lo que esto supone, ¿no? Entonces nosotros tenemos la necesidad de conservar ese ejército, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, lo que decíamos, ¿no? Esa tragedia medioambiental y social que estamos viviendo y que, bueno, pues el territorio se nos está muriendo,
nos estamos quedando sin ganadería extensiva y cuando queramos acordar de traer los ganados para meterlos en los montes que desbrocen, simplemente no podremos porque nos habremos cargado todo lo que es la agricultura y la ganadería extensiva y la transhumancia. Entonces puede que sea un poco tarde y que no dispongamos de ese ejército de bomberos. Pero además la transhumancia también constituye y contribuye muchísimo a la biodiversidad. Fijaros, aparte de abonar todos los campos, imaginaros lo que son tantos animales en transhumancia por esas vías pecuarias abonando con su estiércol. Ese suelo, que la mayoría de ellos son pobres, que precisan materia orgánica, pero también precisan un crecimiento microbiano para mantener viva la piel de la tierra. Entonces, sabéis que el estiércol es el fertilizante natural por excelencia que siempre hemos tenido. Esa labor es de gran importancia y de hecho hay por ahí un dicho que dice que donde pisa el ganado trashumante florece la hierba. Es por esta cuestión. Aparte, los ganados transhumantes saben que tienen un efecto muy importante en lo que es la biodiversidad. Ellos van esparciendo semillas y está científicamente demostrado, os pongo uno de los trabajos científicos, cómo la diversidad botánica de esas vías pecuarias y la diversidad muy importante en insectos de esas vías pecuarias por donde pasa el ganado es muy superior a otras vías por donde el ganado no transcurre. También la transhumancia contribuye a ese mantenimiento de las vías pecuarias. Ayer nos hablaba Joaquín Araujo que tenemos 125.000 kilómetros de vías pecuarias, casi 420.000 hectáreas. Eso supone el 1% del territorio de España protegido por ley, son de dominio público, lo cual quiere decir que son de todos los que estamos aquí. Otra cosa es que la mayoría de esas vías pecuarias estén usurpadas, pero por ley deben de estar protegidas. Pues bien, gracias todavía a los ganaderos transhumantes, de alguna manera que utilizan esas vías pecuarias, es una manera de reivindicarlas como propias. Esas vías pecuarias no solamente sirven para que traspase el ganado, también son muy importantes en cuanto al intercambio genético de las especies, en cuanto a la conectividad de hábitats. Sabemos que uno de los mayores problemas en la conservación de la biodiversidad es precisamente cuando interrumpimos los hábitats. Pues bien, estas vías pecuarias son corredores de biodiversidad. ¿En cuánto se cuantifica eso? ¿Quién es capaz de decir lo que eso vale? Y otra cuestión que yo creo que tiene una gran relevancia y una gran importancia es que cuando todo el mundo hablamos de la España vacía, las zonas donde todavía pervive la transhumancia como una actividad económica son territorios que todavía se mantienen vivos. Se mantienen vivos para sus habitantes, pero también mantienen viva esa cultura que hace auténtico a determinados sitios, ¿vale? Y que esa universalidad donde todos los comportamientos son iguales, pues gracias a que todavía pervivan culturas rurales, somos diferentes. Pues bien, esa transhumancia, como digo, ayuda al mantenimiento de que no exista despoblamiento en determinadas zonas. Yo siempre digo que el éxodo rural nunca es elegido, la gente no elige irse de su tierra, sino que es obligado cuando no tienen un medio de vida para poder subsistir en su zona. Pero además, otra de las cosas que yo quiero destacar en relación a la ganadería transhumante es que la mayoría de los animales que hacen la transhumancia pertenecen a razas autóctonas. Eso significa que son verdaderos tesoros genéticos que se han necesitado cientos de años de evolución y de mejora para conseguir unos animales súper rústicos que son capaces de adaptarse a todas las inclemencias del camino. En verano, calor, polvo, falta de agua, falta de alimento, en invierno, frío, en fin, como digo, para lo que nos viene de cambio climático están especialmente adaptadas por eso, por su rusticidad. Fijaros, aquí les presento una imagen de una oveja de raza segureña, que es la raza autóctona de la zona donde yo provengo. Parece mentira que estos animales en un terreno tan pedregoso, donde solamente ves piedras y unas poquitas de briznas de hierba, sean capaces de vivir, de subsistir y de mantenerse. Eso no lo hace nada más que una raza rústica, una raza autóctona. ¿Qué es lo que ocurre? Si la transhumancia termina, estas razas
acabarán terminando, extinguiéndose, porque son menos productivas que las razas industriales, pero a cambio son más rústicas. Por eso, siempre que nos fijamos en la biodiversidad, no pensemos siempre en los lemures de Madagascar, en el oso polar, que está muy bien, pero también en nuestro patrimonio de biodiversidad rural. Bien, la transhumancia y por ende también la ganadería extensiva es la forma de producción ganadera que mejor respeta el bienestar animal. Yo creo que mirando esa imagen nosotros nos damos cuenta que aquí a los animales se les trata como lo que son, seres sensibles. Además, hay una cuestión que a mí en esta imagen me gusta subrayar de ese bienestar animal, que son la relación materno-filial. O sea, cuando dejamos que una cría, un corderito, se críe con su madre durante bastantes meses, esa es una forma muy importante de bienestar animal y normalmente en las ganaderías transhumantes de alguna manera esto se tiene muy en cuenta. También el hecho de que en este tipo de producciones extensivas y en la transhumancia, los ganaderos tienen una implicación emocional con su ganado. No se ve a los animales como una máquina de producir, sino que se ven a los animales como compañeros de vida a los cuales se necesita un respeto y un cuidado mutuo. Y eso es muy importante desde el punto de vista de bienestar animal y de nuestra relación con las demás especies. Fijaros, yo traigo esta imagen, la que veis, creo que vosotros lo estáis viendo a la izquierda, ¿no? Fijaros, es un cordero, un corderito. Esto ocurre, yo la traigo para que se pueda visualizar a través de una imagen cómo es esa implicación emocional. Cuando un cordero pierde a su madre y por otra parte tenemos una oveja que ha perdido su cordero, pues ¿qué hacen los pastores? Le quitan al cordero que ha fallecido, le quitan su pellejo, se lo pone la piel sobre el corderito que ha quedado huérfano con el fin de que la madre lo adopte. Ellos empiezan a olerlo y los pastores lo que intentan es engañar a la madre para que crea que el cordero es suyo. Fijaros la cantidad de tiempo, la cantidad de horas y la cantidad de esfuerzo en intentar que la madre acepte como propio el corderete. Si eso se cuantifica en términos económicos, eso es un desastre total. Eso no se hace por dinero, se hace por lo que yo les digo, por la implicación emocional como compañeros y como cuidado mutuo que este tipo de ganaderos tienen con su ganado. Bueno, pues a pesar de todas estas fortalezas de las que hemos ido hablando, la transhumancia, como sabéis, está en franco declive, ¿no? Y los pastores transhumantes empiezan a ser una reliquia. Las condiciones de vida, desde luego, a lo largo de estos años han mejorado, pero todavía siguen siendo bastante duras. Yo os presento aquí a Juan José. Juan José, como veis, es un ganadero, él hace ganadería de vacuno bravo y vacuno de carne. Y lleva muchas transhumancias a su espalda, ¿no? Tiene ahí una mirada penetrante y él me dice jocosamente que él tiene un trabajo de media jornada, es decir, trabaja 12 horas al día, eso sí, sin sábados ni domingos ni días de fiesta. No sabe lo que son las vacaciones, ¿vale? Entonces ya podemos imaginar que este tipo de dureza de vida de alguna manera no sea muy atractiva para las nuevas generaciones. Y aquí aparece el primer y gran problema de la transhumancia, aparte de otros muchos más, la falta de relevo generacional. La gente joven no quiere ser pastor, es un oficio que socialmente tampoco está muy bien visto, económicamente es un desastre porque con la cantidad de horas de trabajo que le dedican prácticamente ganan un sueldo mínimo. Además hay una burocracia horrible en los últimos tiempos en relación a los ganaderos y, como podéis imaginar, pues entre la dureza de la vida y que gano poco, pues atractivo para las nuevas generaciones no es precisamente el oficio de pastor. También quería señalar una cuestión que yo creo que tiene gran importancia en el momento actual, y es que las carnes procedentes de la ganadería transhumante son de excelente calidad y de trazabilidad asegurada. Muchas de ellas están criadas en ecológico y además muchas de ellas tienen indicaciones geográficas protegidas. Eso significa que tienen que cumplir unos estrictos protocolos para poder venderse bajo esa denominación. Pero ¿qué ocurre? Que cuando llegan al mercado no pueden competir con las carnes industriales. Por tanto, se precisaría por parte de la administración o por parte de quien fuera una figura de calidad
que de alguna manera distinguiera el valor ético y medioambiental que tienen estas carnes para que una vez que ellas llegaran al mercado pudieran competir con el resto de las carnes. Y de alguna manera también pues se tuviera en cuenta en la producción no solo lo que vale producir un kilo de carne, sino también qué le cuesta al medio ambiente producir ese kilo de carne y cuál es la huella de carbono que ese alimento tiene, para que se pudiera distinguir claramente unas carnes y unos productos de otros. ¿Y aquí qué ocurre? Pues que aquí tenemos un actor maravilloso que es el consumidor, ¿no? El consumidor yo creo que es también una pieza clave para sostener este tipo de producciones, porque cada compra, no olvidemos que es un acto de poder. Yo decido si quiero comprar productos que vengan con una ética y una sostenibilidad o bien me dedico a comprar otro tipo de productos. O sea que al margen de esas iniciativas que pueda haber a nivel de la administración, también el consumidor, como digo, puede ser una pieza clave. Bueno, llegamos al final, un poco al final de esta charla, ¿no? Después de todo lo que he puesto en este mundo, parecía preguntarse, bueno, pero ¿tiene futuro esto de la transhumancia? Porque todo muy bonito, pero ¿qué? Bueno, pues solo si la construimos entre todos, ¿vale? Es cierto, la transhumancia está en sus últimos momentos, pero todavía queda vida por las vías pecuarias, todavía hay transhumantes que hacen transhumancia, todavía, y hoy más que nunca, vemos la relevancia, sobre todo medioambiental, que tiene este tipo de producción. O sea, ya creo que ese conocimiento está más que puesto. Entonces, ¿qué no haría falta? ¿Qué le haría falta a la transhumancia? Aparte de tener de su lado también al consumidor, pues posiblemente que la transhumancia entrara en las escuelas, que desde pequeños las conociéramos, que la transhumancia entrara en la agenda política, que la transhumancia entrara en los circuitos de comercialización de alimentos, que la transhumancia entrara en los medios de comunicación y, desde luego, que la transhumancia estuviera y siguiera estando presente en foros como los de Naturcil. Bueno, este trabajo que les estoy presentando y que terminaremos con un vídeo es un tributo personal para honrar y respetar a los animales y a los ganaderos que realizan una ganadería regenerativa ligada a la tierra. El futuro tiene raíces, pero conocerlas nos permitirá que el corazón verde de la transhumancia siga latiendo con fuerza. Así que ahora, para terminar, yo les invito a un pequeño viaje de transhumancia por las vías pecuarias de la provincia de Jaén, desde la sierra de Cazorla, Segura y Las Villas hasta las dehesas de Sierra Morena, en ese ir y venir entre veredas. Así que muchas gracias por ser parte de este relato de transhumancia y por acompañarme en este viaje que vamos a iniciar. Bueno, vamos a ver si somos capaces de poner el vídeo. En el de noviembre, cuando las hojas de los chopos languidecen en amarillo, el ganado presiente la llegada del invierno. Esa es la llamada que pone en marcha la transhumancia de todos. Más de 26.000 animales inician un viaje por las vías pecuarias entre las sierras de Segura, Cazorla y Las Villas hasta alcanzar su destino de invierno, las dehesas de Sierra Morena. Allí gozarán de temperaturas más suaves y pasto generoso, donde los corderos crecerán en libertad, respetando su bienestar animal como seres sensibles. A finales de mayo, cuando el calor agota los pastos, llega el momento de iniciar la vereda de primavera y regresar al hogar, en las tierras altas. Este movimiento estacional no es solo un viaje de pastores y rebaños, es un ejército verde que limpia los montes, ayuda a prevenir incendios, fertiliza el suelo, dispersa semillas, conecta hábitats, favorece la persistencia de razas autóctonas, auténticos tesoros genéticos y fija población en el medio rural. Con este trabajo quiero compartir imágenes y sensaciones que ayuden a visibilizar la enorme labor medioambiental, social, cultural y económica que realizan los ganaderos transhumanos. La transhumancia no es una forma ineficiente ni anticuada de ganadería,
es una estrategia de supervivencia y el sistema de producción más inteligente frente al cambio climático para obtener carne, leche o lana de forma ética y sostenible. Reconociendo su valor, la ONU ha declarado el año 2026 como el Año Internacional de los Pastos y los Pastores, y la UNESCO en 2023 incluyó la transhumancia en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El paso del ganado por las vías pecuarias es belleza en movimiento, pero también una garantía de conservación de un patrimonio que es de todos y que debemos proteger para las futuras generaciones. Hoy vivimos un momento crítico para salvar la transhumancia y la ganadería extensiva. Necesitamos la implicación de las administraciones públicas, pero también el apoyo de los consumidores demandando carnes saludables y éticamente sostenibles. La voz de la fotografía, aunque modesta, nos ayuda a contar historias y a veces, solo a veces, nos ayuda a conectar con el espectador para crear un momento de reflexión que nos impulse a pasar del lamento a la acción. Si los pastores desaparecen, desaparecerán con ellos cientos de años de sabiduría tradicional, de patrimonio cultural y de gestión ecológica del territorio. La transhumancia es un pacto antiguo entre el ser humano y la naturaleza, y aún queda vida por nuestras vías pecuarias que exigen nuestro esfuerzo de conservación.